bienvenidos a este espacio donde hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado conversaciones y debates durante siglos, el conflicto cultural con la Biblia. En un mundo tan diverso como el que vivimos, lleno de tradiciones y costumbres únicas, surge una pregunta interesante. ¿Cómo puede un libro sagrado como la Biblia interactuar con tantas culturas diferentes? Cada cultura tiene costumbres, valores y creencias, y cuando estos chocan con los principios bíblicos, surge lo que llamamos un conflicto cultural. Este conflicto no es algo nuevo, sino que ha ocurrido a lo largo de la historia y sigue presente hoy en día, especialmente en temas sociales, éticos y religiosos. Acompáñame mientras exploramos juntos este tema fascinante, porque aunque los conflictos culturales no son algo nuevo, siguen siendo relevantes en nuestro mundo actual. La Biblia ha sido uno de los textos más influyentes y poderosos en la historia de la humanidad, no solo en términos religiosos, sino también en lo social, cultural y político. Su impacto ha sido especialmente visible a través de procesos como la colonización y evangelización. Un ejemplo claro de esto es lo que ocurrió en las Américas. Cuando los colonizadores europeos llegaron al continente, no solo trajeron sus armas y tecnología, sino también sus creencias religiosas, como la Biblia, como eje central de su misión evangelizadora. Para los conquistadores y misioneros, evangelizar a las poblaciones indígenas no era solo una cuestión de fe, sino también de una forma de civilizarlas y establecer el control sobre estos territorios. Actualmente vemos cómo algunas personas y comunidades intentan reconciliar sus tradiciones ancestrales con las enseñanzas bíblicas, buscando un equilibrio entre ambas. En algunos casos, esta reconciliación ha dado lugar a todas formas sincréticas de creencias que mezclan elementos indígenas con el cristianismo. Sin embargo, también existen grupos que resisten y buscan perseverar sus tradiciones originales frente a lo que perciben como la imposición de valores foráneos. Conflictos culturales comunes. La Biblia tiene enseñanzas claras sobre temas como el matrimonio, la sexualidad y el respeto a la vida. Pero sin embargo, estas enseñanzas suelen entrar en conflicto con muchas normas sociales actuales, como lo que se ve mucho hoy en día, lo que es el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, también el aborto y también los derechos reproductivos. Como por ejemplo, en muchas culturas valoran mucho lo que es la libertad de elección. La Biblia también sostiene principios donde que para algunas personas pueda parecer restrictivas y para otras anticuadas. En muchas culturas existen religiones o creencias también ancestrales que chocan con las creencias bíblicas. Es por ello que este choque, lo cual ha llevado a grandes conflictos, pero también a un sincretismo donde las creencias bíblicas se mezclan con algunas prácticas locales. Un ejemplo de ello es como Latinoamérica, donde algunas tradiciones indígenas se han fusionado con el cristianismo, creando una forma única de fe, lo cual refleja tanto lo local también como lo bíblico. El papel de la Biblia en la identidad cultural. Bueno, para muchas personas, la Biblia no solo es un libro religioso, sino también una parte fundamental de su identidad cultural. Esto es especialmente relevante en culturas donde el cristianismo ha tenido una larga historia de influencia. Uno de los ejemplos puede incluir el debate sobre la presencia de símbolos religiosos en espacios públicos, como el uso de crucifijos en escuelas, o la controversia en torno a temas como el matrimonio igualitario y los derechos reproductivos, donde las enseñanzas bíblicas tradicionales son cuestionadas con una sociedad cada vez más progresista. En estos momentos,
hablaremos sobre el impacto de la Biblia y las leyes y sociedad. Bien se sabe que la Biblia no solo ha influido en las creencias personales, sino también en las leyes de muchas sociedades. En varios países, los principios bíblicos han sido la base para la creación de leyes, como la regulación de matrimonios, el aborto o la liberación religiosa. Esto en algunos lugares no ha sido aceptado y ha causado mucha tensión, especialmente en Estados Unidos, donde hay leyes que la Biblia no acepta y está en contra de eso. Pero es una población donde sus leyes le representan bastante a ellos, como en Estados Unidos. Y esto es un tema muy recurrente cuando se trata de leyes basadas en la moral cristiana, donde algunos aceptan y otros no. En casos clásicos o en el colegio es el debate sobre la enseñanza del creacionismo y la escuela pública frente a la teoría de la evolución. Un tema donde la ciencia y la creación bíblica está en constante conflicto, donde ninguno de los dos quiere dar su mano a torcer. Donde ellos dicen, la creación fue así, y el otro dice, no, la creación fue diferente. Bien, ahora vamos a hablar sobre cómo resolver los conflictos culturales. Si bien es cierto, hoy en día existe un conflicto entre la Biblia y la sociedad. Como primer punto tenemos claves del diálogo. En primer lugar, teniendo en cuenta lo que son las diferencias, no hay que ver como una amenaza, sino deberíamos abrir espacios para poder conversar sobre valores bíblicos, las culturas locales, buscando sobre todo puntos importantes para poder llevar ese tema, ¿no? Tenemos lo que es el segundo lugar, que vendría a ser el respeto mutuo, ya que esto es fundamental. Pero ¿por qué razón? ¿Cómo es que esto podría ser a favor para poder resolver los conflictos culturales? Si bien es cierto, la Biblia es importante para muchos, y aunque no también, pero no todos comparten sus creencias. Y es por esa razón, para no poder llegar o crear un conflicto, hay que aceptar y entender sus costumbres y sus creencias, ¿no? De igual manera, como tercer punto, tenemos el diálogo interreligioso y cultural. Este vendría a ser un camino para reducir las tensiones, ¿no? Respetando las diferencias y encontrando un equilibrio entre las enseñanzas bíblicas. Como conclusión, el conflicto cultural con la Biblia es un fenómeno complejo, pero no insuperable. A través del diálogo, del respeto mutuo, de la tolerancia, podemos aprender a convivir con una sociedad diversa. También la Biblia seguirá siendo un texto central para millones de personas, pero es nuestra responsabilidad centrarnos de una manera de reconciliar sus enseñanzas con la realidad multicultural y diversas en la que vivimos. En un mundo tan diverso, la Biblia sigue siendo una fuente de inspiración, pero también de tensión. Bueno, la clave está en cómo cada cultura la entiende y lo aplica en su día a día. A través del diálogo, la adaptación y el respeto mutuo, podemos navegar estos conflictos de manera constructiva, reconociendo la riqueza tanto de las escrituras como de las culturas del mundo. Al final, no se trata de imponer creencias, sino de encontrar puntos
puntos de convergencia que nos permitan convivir en paz, apreciando nuestras diferencias y celebrando lo que nos une como humanidad y como hijos de Dios. Bueno, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de promover el entendimiento y el respeto para que la fe y las culturas puedan coexistir en armonía. A pesar de las diferencias culturales, lo importante es buscar la unidad y el respeto mutuo. Si somos capaces de aprender de unos y de otros, podemos construir puentes entre la Biblia y las distintas culturas. Gracias por ver nuestro video y ser parte de esta conversación. Bye bye.